Bueno, es una alegría estar con ustedes a través de este medio. Tenemos que acostumbrarnos. La verdad, a mí me gusta estar así con el público al vivo, sentir esa vibración, esa energía, esa alegría, ese contacto. Y vamos a tener que hacerlo ahora a través del método virtual. Y bueno, tenemos que adaptarnos, no nos queda otra. Bienvenida a la familia Rotary y muy contenta de esta invitación, de poder participar en este espacio y poder hablar un poco sobre las relaciones familiares. Bien, estamos viviendo en medio de tiempos muy difíciles. Difíciles porque esta época nos ha roto totalmente nuestro ritmo, ha roto totalmente nuestros hábitos, como que de repente que nuestra vida externa de trabajo y de quehacer externo, relaciones, todo como que ahora se ha limitado a la casa y a la familia. Esto tiene su aspecto positivo, también tiene su aspecto negativo. Bueno, el positivo es que primera vez en la vida he visto padres participando de la vida 24/7 de sus hijos. Primera vez que los papás, tanto mamá como papá, están compartiendo todas las actividades con sus hijos, están conociéndolos, bueno, es una prueba de paciencia, de tolerancia, y es un conocimiento nuevo el participar en la casa. He visto maridos que nunca entraron a la cocina, nunca han hecho compras y están adquiriendo nuevos hábitos, y esto realmente es algo nuevo. Sin embargo, desde el aspecto psicológico, también es muy interesante ver que el sistema familiar, que la familia es un sistema, tiene que reacomodarse a las nuevas condiciones. Tienen las personas que readaptarse a esta nueva vida. Probablemente no va a ser la misma que antes, y probablemente todos nosotros salgamos diferentes de esta etapa. Esta etapa está marcando un antes y un después en nuestra familia, en nuestras actividades, en nuestros hábitos. Tenemos que replantear muchas cosas, cambiar otras, en fin. A veces es muy difícil porque ahí en esta época que convivimos juntos en un espacio de 4 paredes, aunque sea nuestra familia, siempre sale intolerancias, impaciencias, mal humor, y bueno, también sale lo bonito de compartir los momentos de la convivencia y recuperar esos momentos que ya se habían perdido cuando los niños eran pequeños y compartían con los papás, ¿no? Bueno, hablando de relaciones, las relaciones es algo bien complicado. Nadie nos ha enseñado a relacionarnos. Es un arte, en realidad. Podemos leer muchos libros sobre relaciones y superación, comunicación, pero realmente uno aprende viviendo. Así como uno aprende a ser padre siendo padre, uno aprende el arte de saber relacionarse bien. En este tema de las relaciones familiares, me gustaría enfocar el punto más neurálgico, que es la comunicación. Muchas parejas logran tener, digamos, o desvincularse porque no logran tener una comunicación efectiva. La comunicación es muy importante porque si ustedes ven, ahorita Jorge no ha puesto, pero hay ese mismo. Miren lo que está reflejando esto. La familia unida. Ese es el patrón que hemos tenido antes de la pandemia.
Todos estamos en la casa, sin embargo, todos estamos en nuestro mundo virtual, celulares. Todos sabíamos que eso no estaba bien. Los padres sabían que no era correcto que su hijo esté metido en el celular, pero para callarlo, para que le deje hacer su trabajo o en fin, porque estaba cansado, ya toma y jugar. Entonces, yo creo que este es el primer hábito que se va a romper en esta situación, porque la vida nos ha puesto en un juego tal que tenemos que mirarnos y tenemos que volver a restaurar los vínculos amorosos entre las personas, esos vínculos que no se encuentran en internet, no se encuentran en un chat. El poder mirarnos a los ojos y el contacto visual y la riqueza que tiene esa comunicación tiene que volver a recuperarse. Muy bien. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos varios niveles de reacción como seres humanos. Cuando estamos viviendo una experiencia que no nos gusta, lo primero que hacemos sale nuestra reacción, nuestro impulso, sin pensar. Reaccionamos instintivamente. Y en esa reacción instintiva salen las emociones. Y ahí viene una emoción como rabia, enojo. ¿Y qué hace esa emoción? Nos hace levantar la voz, nos hace golpear las cosas, nos hace golpear la puerta. En fin, son reacciones más emocionales. O también podemos tener comprensiones intelectuales, o sea, podemos reaccionar inteligentemente comprendiendo. Yo creo que nosotros como papás y como adultos tenemos ya esta capacidad de poder manejar las situaciones desde un nivel mental, o sea, razonando, pero infelizmente la emoción es más rápida, le gana a la razón, la emoción irrumpe inmediatamente y la reacción es inmediata cuando algo no te gusta, cuando algo no está bien en el sistema familiar o en la relación con tu esposo, tu esposa, tu pareja o tus hijos. Entonces, la emoción no se deja, sale rápidamente. En cambio, si nosotros elevamos al nivel mental, la mente razona, equilibra, entra en la lógica y responde. Pero ahí hay un pero. La mente tarda, tiene que tomar su tiempo para poder responder y comprender las cosas. En eso ya la persona ha lanzado las palabras, ya ha gritado, ya ha golpeado, o ya se ha levantado de la mesa, etc. Entonces, realmente, si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, podemos tener respuestas inmediatas, pero nos podemos lamentar de esas respuestas. Infelizmente, aquello que nosotros decimos, la palabra, ya no puede ser borrada. Aunque después pidamos perdón, disculpas, lo lamento, no he pensado, ya fue dicho, ya fue hecho, ya fue herido, ya quedó la marca. Por eso en la psicología en los años 80 salió una corriente muy interesante en España llamada inteligencia emocional. Entonces se ha descubierto que las personas no inteligentes, que tienen cociente intelectual súper elevado, no necesariamente tienen éxito en las relaciones porque no saben dominar sus emociones, no saben administrar sus emociones. Entonces, lo que se trata aquí en esta charla, en esta breve charla, les voy a dar puntualmente 3 aspectos de la inteligencia emocional, para que como adultos podamos practicar y podamos administrar mejor esa parte irracional que son nuestras emociones.
No se trata de eliminar las emociones, porque las emociones son como el color de nuestra vida. Una vida en blanco y negro no tiene chiste, ¿verdad? Las emociones dan ese color a nuestra vida. Entonces, no se trata de eliminar, sino que se trata de equilibrar, de subyugar, de dominar o de controlar, o hablando en un lenguaje más corporativo, se trata de gerenciar nuestras emociones, aprender a gerenciar. Bueno, el primer punto es que nosotros tenemos sí o sí que conocer qué emoción estamos sintiendo ese momento, si es rabia, si es placer, si es ira, si es enojo. Tenemos que darnos cuenta qué emoción nos está invadiendo en el mismo momento que nos está invadiendo. Hay personas, por ejemplo, que reaccionan, digamos, muy emocionalmente a una palabra. Por ejemplo, en una familia, cuando uno le dice a su hijo, a ver, tranquilízate. La palabra tranquilízate en ese joven más bien lo hace explotar como un volcán. Entonces nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos hace explotar, qué es lo que altera nuestras emociones, qué es lo que nos irrita, qué es lo que nos enoja, qué actitudes o qué hábitos de nuestros hijos o de los que conviven con nosotros nos irritan. Tenemos que identificar qué es lo que nos hace explotar. Al identificar eso, nosotros ya estamos tomando conciencia, porque si no nos damos cuenta, si no identificamos, no podemos controlar. No podemos controlar ni siquiera lo que está pasando con nosotros, mucho menos lo que pasa en el ambiente. Tenemos que tener conciencia que cada palabra, que cada gesto que hacemos no verbal, que cada comunicación que nosotros damos, tiene un impacto en la otra persona. No hay palabras en vano, no hay sonidos en vano, todo tiene su efecto. Hasta el silencio tiene efecto en los otros. Entonces, la comunicación no es solo hablar. La comunicación en la familia es comunicación de palabras, comunicación de actos, comunicación de emociones, comunicación de pensamientos, y todo eso es en el hablar, en los gestos, en la intensidad de voz, en los movimientos del cuerpo, en la mirada. Entonces la palabra ocupa una mínima porción de lo que es la comunicación, nada más. El lenguaje no verbal es todo lo que nosotros comunicamos. Podemos decir que es más del 90% de la comunicación. Hemos perdido como familia, como personas, ya la comunicación no verbal. Miren, todos están con sus cuerpos rígidos, la mirada perdida, y ni siquiera nos preocupamos en saber si la persona que está con nosotros nos está escuchando o no. Entonces, tenemos que tener el conocimiento y reconocimiento de qué estamos sintiendo para poder controlar, ¿ya? Ese es el primer punto, reconocer nuestras emociones. Si estoy comenzando a sentir rabia, ¿saben cuál es el modo de captar tus emociones? Tu cuerpo. Tu cuerpo al tiro plasma las emociones. A ver, yo quiero que ahorita cada uno un poquito reflexione y vea, por ejemplo, cuando estás comenzando a enojarte, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu voz? ¿Qué pasa con tu mandíbula? ¿Qué pasa con los músculos de tu mano que se enrijecen porque tienes ganas de golpear? De tus ojos salen chispas, tu voz se descontrola, salen palabras que ni siquiera tú pensabas en decir. Entonces, eso es bien importante, que nosotros podamos escuchar a nuestro cuerpo,
al escuchar a nuestro cuerpo, al tener conciencia de las reacciones de nuestro cuerpo, podemos identificar qué emoción en este momento estamos sintiendo. La verdad es que nuestro sistema educativo no se ha preocupado en enseñar a los niños las reacciones emocionales, mucho menos identificar las emociones. Los papás tampoco, porque nadie nos ha enseñado. Pero estamos viendo que una gran falla, es un vacío en las relaciones, es cuando dices cosas, haces cosas y que hieren o en el momento equivocado o con la persona equivocada y no tienes esa inteligencia de poder administrar esa emoción y poder controlar las palabras y decir lo que tienes que decir en el momento correcto, con la persona correcta y las palabras correctas. Eso es administrar nuestras emociones. Entonces, uno de los puntos principales repasando es reconocer tu emoción para poder controlar. Y el indicativo de qué emoción estás sintiendo es escuchar tu cuerpo. El segundo punto es la empatía, o sea, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, sentir lo que el otro está sintiendo, o sea, ponerte en los zapatos del otro para entonces poder comprenderlo. Porque muchas veces en la comunicación de persona a persona, cada uno está en su punto de vista. Miren aquí, por ejemplo, aquí él está ensimismado en sus pensamientos. Y atrás está la mujer con la carga, los hijos, qué sé yo. Entonces, si hay comunicación, tú tienes que tener esa flexibilidad de callar tus pensamientos, de callar tu punto de vista, de hacer un silencio y de abrirte al mundo del otro para poder entenderlo. Porque si te dice, estoy mal, y tú miras así, qué mal. Si sigues en tu punto de vista, no vas a entender nunca lo que el otro está sintiendo, no se puede comprender. Entonces, el siguiente punto de la inteligencia emocional es desarrollar esa flexibilidad, esa capacidad de poder ponerse en los zapatos del otro. ¿Ya? El tercer punto en la inteligencia emocional es la capacidad de poder motivarse. O sea, si yo voy a comunicar mis sentimientos, los voy a comunicar de una forma tan asertiva, de manera que yo pueda expresar mi malestar, pero sin herir, sin agredir, sin desrespetar al otro. Entonces, el lenguaje asertivo es muy importante, donde tú puedes perfectamente decir lo que necesitas decir, pero sin necesidad de hacer sufrir al otro o de impactarlo al otro, ¿ya? Entonces, aquí voy a dar unos cuantos tips que pueden ayudar en las relaciones familiares. Primero, ubícate en el presente, porque a veces, principalmente las mujeres, no les gusta olvidar lo que les ha dicho o lo que les ha hecho, y en determinado momento de una discusión, van hasta su subconsciente y abren el baúl y sacan cosas que han pasado hace 10, 20 años atrás, y tú cuando me has hecho eso, y tú cuando me has dicho aquello, y el marido ya se ha olvidado totalmente. Entonces, siempre hay que ubicarnos en el presente, en lo que está pasando aquí y ahora. Este contexto que estamos viviendo es completamente diferente de hace 2 meses atrás. Entonces, no podemos actuar igual y no podemos tener la misma situación. Otro es cuidado con la crítica. Criticar
es una actitud que separa mucho a las personas. Separa. A nadie le gusta ser criticado. Sin embargo, nosotros somos seres humanos y somos imperfectos. Y dentro de esa imperfección hemos venido justamente para aprender a ser mejores personas, pero a nadie le gusta ser criticado. Entonces, ahora les voy a dar una técnica que les va a ayudar a manejar la crítica, porque eso es lo que no sabemos. Esta técnica puede ser utilizada en la casa, en el colegio, en el trabajo, en cualquier lugar, porque se adapta mucho. La crítica representa como algo violento para la otra persona y crea un muro que separa entre las dos. Sin embargo, como les digo, uno nunca es perfecto y puede equivocarse sin querer. Entonces, vamos a aprender ahora una técnica que les voy a enseñar de 3 pasos para poder hacer notar a la otra persona algo que no está bien o algo que nos ha molestado, ¿ya? Entonces, esta técnica consiste en 3 pasos. Voy a buscar un ejemplo para que lo podamos ilustrar. Digamos que yo tengo una hija que yo le dije, tienes que volver a la casa a las 10 en punto, y ella vino a las 12 y su celular estaba apagado y yo estaba nerviosa. Una situación normal, que ahorita no se va a dar, pero digamos, nos sirve como ejemplo ahora, ¿ya? Bueno, el primer paso es describir a la persona la situación de forma objetiva y comprobada. O sea, decirle, mira, hemos quedado que a las 10 ibas a volver de tu fiesta y hemos quedado de que ibas a tener tu celular prendido, ¿no? Entonces, es ubicar a la persona en el contexto real y objetivo de la situación. Ese es el primer paso. El segundo paso es expresar los sentimientos sobre esa situación. O sea, en este caso, yo he estado muy nerviosa porque no sabía dónde estabas, he tratado de llamar y me he sentido muy ansiosa, muy nerviosa y estaba muy mal. O sea, mis sentimientos. Entonces, el primer paso es descripción objetiva, el segundo, mis sentimientos acerca de la situación, y el tercer paso es sugerencia de un camino a seguir para que no vuelva a ocurrir esa situación. Entonces, la próxima vez que vas a salir, por favor, deja tu celular prendido, ¿entienden? Entonces, el tercer paso es llegar a un acuerdo entre las dos partes para arreglar una situación que se podría presentar en el futuro, pero ya se sabe cómo actuar. Estos 3 pasos hacen que la situación no sea violenta, que la crítica no sea violenta. A veces nosotros criticamos directamente, eres un inútil, eres una irresponsable, no te fijas en lo que haces. Todas esas palabras, esos juicios separan a las personas. Si nosotros tenemos que llamar la atención, llamemos la atención siempre describiendo el hecho y no maltratando a la persona. Una cosa es decir, prende tu celular porque yo estoy pendiente, y otra cosa es decir, irresponsable, inútil. Entonces, vean bien que cuando uno emite un juicio englobando a la persona y criticándola a la persona y no al hecho en sí, está creando barreras y separaciones. Principalmente esto funciona muy bien, esta técnica de 3 pasos, en cualquier contexto de las relaciones humanas donde se quiere llamar la atención de algún hecho.
o de algo que ha ocurrido y nos ha molestado y queremos que cambie. Principalmente en el tema de los adolescentes, porque a ellos se ponen terribles cuando uno comienza a criticar o llamar la atención, ¿ya? Otro es que cuando estamos con la persona y la persona nos está hablando, estemos escuchando activamente. ¿Qué quiere decir? Que no solo escuchemos las palabras, también escuchemos el movimiento, el tono de voz, la altura de la voz, el cambio de voz, porque una persona que está emocionalmente afectada, van a ver que su voz cambia totalmente. Está entrecortada, o se hace débil, ¿entienden? Entonces la emoción se muestra mucho en el lenguaje no verbal. Prestemos atención al lenguaje no verbal. Luego, el respeto, por más que sean niños pequeños, tenemos que respetar y entrar en su mundo para poder comunicarnos con ellos. Usen palabras adecuadas, usen el lenguaje que el niño comprende, no griten, porque el gritar, se ha comprobado que el gritar con un niño lo que hace es estimular una parte aquí en el subconsciente donde el niño se asusta, le provoca miedo. Entonces, la respuesta no es positiva y no es adecuada en un contexto cuando un niño está con miedo de los papás. Bueno, yo creo que estamos... ¿Cómo estamos con la hora? ¿Seguimos? Seguimos, sí, ya. Sí, ok. Entonces, cuidado con el lenguaje. El mensaje que nosotros tenemos que dar tiene que ser claro. Por eso tiene que salir de un pensamiento claro. Si nosotros no estamos con el pensamiento claro, es difícil explicar lo que queremos. Entonces, nuestros mensajes tienen que ser claros y tienen que ser coherentes. ¿A qué me refiero con coherentes? Cuando tú le preguntas, por ejemplo, a alguien, ¿estás bien? Y te dice, estoy bien. Entonces, te dice, está bien, pero su voz, su tono, su lenguaje no verbal es totalmente diferente. ¿A quién vas a creer? ¿A la voz o al contexto? Entonces, ahí los mensajes tienen que ser, lo que tú dices tiene que estar de acuerdo con lo que tú estás irradiando con tu cuerpo, ¿ya? A veces tú preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Y te responde, tú sabes. Entonces, por favor, no digan, tú sabes, o igual que siempre. ¿Cómo te sientes? Igual que siempre. Sean claros, porque si tú vas a suponer cosas, vas a actuar en función de esas suposiciones, ¿quién te dice si es verdad o no? Entonces, traten de indagar más, porque a veces las personas no pueden hablar, no pueden expresarse. Entonces, pregunten más, indaguen más, sean más curiosos, pero no sean así no ataquen tanto si ven que la persona no quiere hablar, pero interésense en la persona. ¿Y cómo uno se interesa? Acercándose más y preguntando más. El contacto visual, el contacto más cercano de las personas es muy importante. ¿Qué más? A ver. Cada familia tiene pues su lenguaje, cada familia tiene su código del lenguaje. Cada cultura tiene también sus hábitos y a veces uno no entiende cómo se mueve la dinámica familiar de otra familia.
El otro día mi secretaria me dice, le cuento, señora Siham, que la comida se ha estido. ¿Qué es estido? Le cuento que o sea, el estido en el lenguaje de mi empleada puede ser, se ha podrido, se ha vencido, se ha atrasado, no sé, es una palabra que ponen para cualquier cosa. El portero se ha estido, el teléfono se ha estido, la comida se ha estido, entonces tú tienes que suponer qué es lo que quiere decir. Es mejor preguntar, no supongan, no supongan. El suponer lleva a distorsiones en el lenguaje, lleva a pensar cosas que no han ocurrido y lo peor, que tú actúas en función de lo que supones y vayas a ver si lo que has supuesto es verdad o no. Bien, voy aquí a concluir con algo, con esta parte que me pareció muy importante sobre el grito. Esto es un cuento de Gandhi que estaba con sus discípulos y Gandhi les preguntó y les dijo así, ¿ustedes saben por qué las personas gritan? ¿Por qué las personas gritan cuando están enojadas o cuando están con rabia? Uno de sus discípulos le dijo, gritan porque han perdido la calma. Y no, le dice. Y otro discípulo dice, están gritando porque desean que los escuchen. Ahí Gandhi dijo, pero ¿por qué si la persona está a su lado? ¿Por qué necesita gritar y no podemos hablar en voz baja cuando estamos enojados y cuando estamos irritados y con rabia? Entonces ahí los discípulos comenzaron a hablar y decir, grita porque está descontrolado, grita por esto, por aquello. Y ahí entonces él se cansó de escucharlos a los discípulos y dijo, las personas enojadas lo que pasa es que sus corazones se alejan y necesitan levantar la voz para cubrir esa distancia. Cuanto más enojadas las personas están, más distancia hay entre una y otra. Vean ustedes, las personas enamoradas se entienden hasta con susurros y las personas realmente que se aman no necesitan siquiera hablar, basta que se miren a los ojos. Entonces, cuando ustedes discutan, no digan palabras que aumenten la distancia, porque un día la distancia será tan grande que no encontrarán el camino de vuelta. Entonces, con esto yo quiero señalar de que realmente cuando uno está con rabia, con ira o enojado, es mejor callarse, es mejor silenciarse, es mejor buscar otra actividad, respirar, hacer otra cosa y cuando estás ya tranquilo, acercarte y decir, mira, lo que me ha afectado ha sido esto. Entonces ahí se abre el diálogo y no se abre la distancia. Entonces con esto quería terminar esta breve charla. Espero que ustedes hayan escuchado, tal vez hay algunas dudas. No sé, podemos abrir el micrófono, Jorge, para que las personas que quieran preguntar, contribuir al tema. Muchas gracias, Siham. Vamos a abrir entonces la rueda de preguntas. Les recuerdo que tiene que ser a través del chat, para que tengamos un orden y vayamos seleccionando las preguntas que van por orden, digamos, por orden de llegada. Tal vez, Jorge, si alguien puede levantar la mano o expresarse en el chat y le habilitamos el micrófono para que pueda preguntar. No ha llegado nada todavía por el chat en cuanto a preguntas, Vivi. Por eso, si alguien tiene alguna duda, que nos haga saber levantando la mano. Ahí, por ejemplo, Humberto Barría de Chile tiene una pregunta, entonces, si podemos habilitar el micrófono. Sí, Humberto. Bienvenido, Humberto. Carlitos, ¿le habilitas el micrófono, por favor?
Ahí, estimado Jorge, tú me ubicas perfectamente, soy de Quinta Normal, Chile, hemos estado en Cochabamba con una oportunidad. Correcto. Felicitaciones por esta conferencia, nuestra amiga Sian, psicóloga. Mire, yo escuchaba a Sihan en una de las respuestas a una conducta. Si yo, ella lo dijo que siempre mi respuesta puede ser estoy como siempre, ¿no es cierto?, una respuesta. Pero si yo estoy complicado y si es mi hija, ¿cómo le doy a conocer mi verdadero problema si no quiero alarmarla o molestarla en su conducta emocional? Porque quiero que esté unida en su buen aspecto, pero no quiero molestarla. Entonces yo siempre digo, estoy bien, estoy como siempre. Fíjate que en esa cosa, Sihan, me pareció como que uno esconde eso porque quiere la actividad emocional de la familia bien. Eso es todo. Gracias. Eso es verdad. Escondes para que todos estén bien, pero yo te pregunto, Humberto, aunque uno esconda, el sistema familiar ya percibe que tú estás agobiado, que estás complicado, que estás lleno de cosas. Aunque digas estoy bien, todos saben que detrás de ese estoy bien, no estás bien. Entonces, por ahí, por respeto a ti o estoy bien, como al decir, déjenme ahora, estoy en mi momento, todos han aprendido a respetar eso. Pero muchas veces los adultos pensamos de que los jóvenes o los hijos no se dan cuenta. Es mentira. Los niños hasta desde muy pequeños absorben las emociones de los papás así como esponjitas, los absorben. Aunque pequeños no se dan cuenta muy bien de lo que pasa, pero sí que los está afectando, los afecta. Muy atento, Sihan, muchas gracias. Gracias, Sihan. Aquí hay una observación de parte de Rosario, Sihan. Es bueno dejar gritar a las personas para que se desahoguen. Sí, es bueno, pero hay que dar hay que decir ya, ok, entonces grita para desahogarte, porque es bien importante, incluso hay una terapia que es la terapia del grito, donde justamente llevamos a las personas a lugares así más alejados y hacemos una experiencia donde pueden gritar y botar afuera todas sus ansiedades, sus angustias y todo lo que puedan haberse guardado, porque una de las cosas, las personas tímidas, por ejemplo, más retraídas, ellas no les gusta expresar lo que sienten, no les gusta manifestar, entonces se lo van guardando. Se lo guardan hasta que llega una gota, la última, y explotan, ¿verdad? Y si no explotan, se enferman. Entonces, es bueno dejar fluir, sacar afuera. Y el grito es una de las vías que puede ayudar. Pero cuando se prepara el ambiente, ok, ya te sientes mal, entonces, ¿qué te parece si gritas? ¿Entiendes? O, ok, yo te veo así, muy bien, entonces toma este almohadón y golpéalo, piensa que es esta situación y golpea. Entonces, al golpear, se va canalizando esa rabia o esa indignación, pero no se la contiene en el sistema. Gracias, hija. Aquí hay otra pregunta dice Galaxy J15, no está identificado. En una relación de pareja, un 90% siempre juzgamos y suponemos es un gran error, sí, pero ¿cómo superar esto? Ya, saben, el sistema educativo nos ha enseñado a juzgar y a encajar a la realidad en categorías.
¿no? Esa es una de las actividades de nuestra mente para poder entender qué hacemos. Agarramos las experiencias, las personas o lo que está pasando y tratamos de catalogar para poder entender. Sin embargo, el juicio dentro de una comunicación es lo que más genera problemas y obstáculos. ¿Cuál es la salida? Cambiar el hábito. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Que nosotros, en vez de juzgar, respiremos profundo un poquito para aquietar nuestras emociones, respiremos. La respiración es muy importante para frenar el impulso de las emociones. Entonces respiramos, nos volvemos a centrar y ahí hablamos. ¿Qué hablamos? Describimos el hecho, tal como los 3 pasitos que les he enseñado. Describan el hecho, no juzguen a la persona, describan lo que hizo la persona y no a la persona. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Sihan. No hay más preguntas. Hay una observación de Carlos Javier Ruiz, refiriéndose a la intervención de Humberto. Estimado Humberto, yo entiendo que uno como papá no quiere afectar a los hijos, pero mi mamá me enseñó que los hijos deben aprender a comprender a los padres también, a saber los problemas para ser empáticos. ¿Qué te parece eso, Sihan? Me parece muy interesante. ¿Saben qué pasa? Nosotros somos de una generación sándwich. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo tuve a mis papás súper callados, ellos no comunicaban sus problemas, ensimismados, no, porque no vas a entender, ¿no? Los hijos no entienden eso. En cambio, nuestros hijos ya participan, comentan, comunican, intercambian ideas con sus hijos. O sea, es muy importante desde temprana edad hacer conocer a los hijos determinadas situaciones y cómo tú las solucionas. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que aprender eso. Tienen que aprender cómo se soluciona o qué salida han tenido. Por ejemplo, el niño viene y se está hablando, en mi colegio se cayó mi compañero y se lo llevó a la clínica. Entonces los papás dicen, bueno, ¿y qué opinas de eso? O sea, indagar y decir, yo y tú en su lugar, ¿qué hubieras hecho? Entonces, ¿qué pasa? Es estimular la inteligencia empática del niño, de ponerse en el lugar de en varias posiciones, en varias percepciones, y con eso están ayudando a que la persona tenga esa flexibilidad mental para que cuando sea adulto pueda resolver mejor sus problemas. Entonces, a veces nuestros papás, por ejemplo, tal vez con una intención de proteger a los niños, no comentan determinadas cosas. Pero yo pienso de que se puede adaptar y poder comentar a la altura de la edad del niño con las palabras adecuadas y también el niño participar para decir, ¿y qué opinas tú? ¿Y qué harías tú en su lugar? Eso es entrenamiento de la empatía y es eso que necesitamos porque las personas han crecido muy indiferentes. Estamos en un mundo de mucha indiferencia. Entonces, para poder desarrollar justamente esa empatía, esa capacidad de entender, de comprender al otro, es necesario ponerse en el lugar. Entonces, es necesario desarrollar esa flexibilidad mental de ver las cosas desde diferentes perspectivas. Yo creo eso. Muchas gracias, Sihan. Hay 2 preguntas más. De Sergio López. La comunicación asertiva debe considerar siempre los aspectos positivos, claros y directos de la persona. Exacto. Saben, a veces las personas no hablan de sus sentimientos porque simplemente no han aprendido a hacerlo. Entonces, es necesario
aprender a hablar de los sentimientos, principalmente los hombres, porque los hombres son mucho más racionales, más encajados, menos emocionales. Es importante saber comunicar nuestras necesidades, es bien importante, pero también es importante que esta comunicación no sea con la intención de agredir al otro. La comunicación asertiva es la que tú dices lo que sientes, lo que necesitas y también respetas las necesidades del otro, del que te está escuchando. Perfecto. Otra pregunta de Vanessa. Muy buenas noches. Sabemos que hoy en día uno no puede dejar la casa, pero ¿es recomendable hacer viajes solo en pareja sin los hijos? Hola, Vanessa. Es recomendable alimentar el campo o la parte de pareja y la parte de familia. Muchas veces la mujer comete ese error que cuando se vuelve madre, se vuelve la supermadre y se olvida de ser la mujer. Y en el sistema familiar es necesario alimentar todos los niveles. El yo pareja, yo padre, yo hijo, es necesario alimentar y nutrir esa parte. Ok. Elmer Rodríguez, Siham, ante todo felicidades. De seguro que todos pasamos por muchos problemas en la familia. Mi pregunta es, ¿los padres tienen que ser padres antes de ser amigos? Bueno, yo pienso que los padres tenemos que ser padres. Ha salido una corriente en psicología donde se decía, cuidado, no hay que traumarlo al niño, no hay que decirle esto, no hay que decirle el otro y somos tus amigos. Yo pienso que el papá tiene que tener el lugar del papá, porque hay determinados niveles o determinados comportamientos, por ejemplo, cuando está en riesgo la seguridad y la salud de nuestros hijos, aquí no hay tu amigo, aquí hay el papá y hay disciplina, es necesario la disciplina. Perfecto. Juan Carlos Rodríguez estaba levantando la mano. Juan Carlos. Ya, no dice. Bueno, no hay más preguntas, Siham. Excelente, te agradecemos mucho. Le voy a dar entonces la palabra a nuestra presidente Viviana para que cierre la reunión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Querida Siham, estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que te tomó para compartir tus pensamientos y experiencias en esta charla tan estimulante que nos dio las claves y pautas para mejorar nuestra comunicación con nuestros seres queridos. Muchas gracias por tu colaboración y el tiempo que dedicas a favor de nuestra comunidad. Comunicarles que esta charla fue grabada para compartirla y llegar a más personas a través de nuestras redes sociales. A nombre del Rotary Cochabamba Tunari, les agradecemos su participación. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.